Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las condiciones que pueden afectar a la realización del hecho imponible sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es decir, vamos a hablar de las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Vamos a aprender a distinguirlas siempre desde el punto de vista que afecta al impuesto y vamos a ver cómo, sobre todo, influyen en la liquidación de los hechos imponibles o si son un hecho imponible en sí mismas. Así que, venga, vamos a empezar con las condiciones suspensivas. Muy bien, para darnos cuenta que en una escritura nos encontramos ante una condición suspensiva, en principio lo suele indicar, es decir, suele decir esta compraventa está sujeta a la siguiente condición suspensiva o este otro hecho imponible, cualquiera de ellos. Bien, de todas formas tenemos que ver si efectivamente es una condición suspensiva. ¿Cuándo es una condición suspensiva propiamente dicha? Pues es cuando la condición depende de la voluntad de un tercero, es decir, no de la voluntad de las partes que intervienen en esta operación, es decir, tiene que ser otra persona ajena y depende de que de su cumplimiento se perfeccione el hecho imponible. Por ejemplo, dos personas acuerdan que una le va a comprar a otra una finca sujeto a una condición suspensiva, por ejemplo, de que el ayuntamiento le dé permiso para construir sobre esa parcela pues cierta edificación. Entonces, si el ayuntamiento en un plazo que se determina no da la autorización, la condición suspensiva no se cumple y por tanto la compraventa, aunque se haya pactado ya desde la escritura, no se termina de culminar. Si efectivamente la condición suspensiva se cumple, que es lo deseable, el hecho imponible se completa cuando se produce la condición suspensiva, es decir, en el ejemplo que poníamos, cuando el ayuntamiento concede la licencia. Es decir, unas partes el día 1 de enero pactan que una persona le compra a otra una parcela con la condición suspensiva de que el ayuntamiento les conceda una licencia para construir encima, vamos a poner por ejemplo, una nave industrial. Pues si el día 1 de marzo, por ejemplo, el ayuntamiento concede la licencia, es en ese momento cuando se perfecciona la compraventa. Es decir, hasta ese momento la compraventa no ha existido completamente y por tanto no se ha producido el hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales. Por tanto, aunque la escritura de compraventa sea de fecha 1 de enero, el hecho imponible no se produce hasta que no se cumple la suspensión. La condición suspensiva en sí misma no es un hecho imponible, ni de la modalidad de transmisiones patrimoniales ni de la modalidad de actos jurídicos documentados. ¿De acuerdo? No hay que liquidarla por sí misma, como veremos que luego sí que ocurre con la condición resolutoria. Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es eso, es una condición que depende de un tercero, no depende de las partes y que el efecto que tiene es que el hecho imponible no se perfecciona hasta que la condición no se cumple. ¿De acuerdo? Y por tanto, hasta ese momento, la escritura no está sujeta al impuesto. Ese es el caso de las condiciones suspensivas. Hay veces que la condición suspensiva está sujeta a un periodo tan corto de tiempo que cuando ya la escritura se presenta para liquidar el impuesto, ya la condición suspensiva se ha cumplido o no y por tanto la condición suspensiva pues tiene poca relevancia, es decir, ya para cuando nos traen la escritura ya se ha cumplido la condición suspensiva y ya pues se liquida el impuesto con normalidad, sin atender a la condición suspensiva. Esto nos lo encontramos frecuentemente en algunas escrituras de constitución de hipoteca, que lo que dicen es que si hubiera algún reparo en el registro o alguna cosa así, pues que la condición suspensiva entraría en vigor, se anularía o no se terminaría de perfeccionar el hecho imponible. Pero como normalmente esto no ocurre, pues
sino que todo va correctamente, pues la escritura se liquida normalmente y la condición suspensiva pues prácticamente no tiene vigor. No porque no lo tenga, sino porque como es algo que son unos trámites muy seguidos unos de otros y tal, pues para cuando vemos la escritura en su conjunto ya sabemos que todo ha ido bien. Pues no tengo nada más que decir de las condiciones suspensivas. Como veis, son unas condiciones bastante sencillas, pero que conviene conocerlas por si acaso son objeto alguna vez de ayudarnos en una escritura. Otro caso que tenemos son las condiciones resolutorias. Bien, las condiciones resolutorias sí que permiten que la compraventa o el negocio jurídico tenga su vigor plenamente desde que se firma el acuerdo, pero dice que si se dan unas condiciones, la compraventa se resolverá. Es decir, la compraventa ha existido, la compraventa ha tenido sus efectos y por tanto el impuesto se ha devengado con la escritura, pero si se cumple esta condición, o si no se cumple lo que se pacte, se resolverá la compraventa, es decir, se deshará. Entonces, vamos a ver esto cómo liquida. En primer lugar, para ver que estamos ante una condición resolutoria propiamente dicha, tiene que ser que la condición sí que afecte a que un compromiso que adquiere una de las partes, no un tercero, como decíamos, con las condiciones suspensivas, sino que en este caso sí que va a depender de una de las partes. Y concretamente, la condición resolutoria que vamos a liquidar en el impuesto de transmisiones es la que tiene consecuencia de la falta de pago aplazado. Es decir, una persona le compra a otra un inmueble. El precio que pactan son 100.000 euros y dice, mira, te voy a pagar ahora 30.000, pero 70.000 voy a dejar aplazados. Hasta ahí de acuerdo, es una compraventa normal, no habría ningún problema. La base imponible de la compraventa en principio serían los 100.000, pero entra a continuación un pacto que pueden añadir las partes, que es una condición resolutoria, en la cual el vendedor dice, de acuerdo, te aplazo el precio, pero la falta de pago del precio aplazado resolverá la compraventa. Es decir, si no me pagas los 70.000 que hemos dejado aplazados, resolveremos esta compraventa. Este es exactamente el caso en que la compraventa que la condición resolutoria está sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el de falta de pago aplazado. ¿Por qué es un hecho imponible del impuesto? Pues porque viene recogido en el artículo 7, concretamente en el apartado 3 del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, del texto refundido, que ya sabéis que es el Real Decreto Legislativo 1/1993. Vamos a ver qué dice este artículo 7.3 de la Ley del Impuesto. Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a las que se refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararán a las hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado de la finca vendida. ¿De acuerdo? Es decir, punto 1 nos pide que las condiciones resolutorias sean explícitas, es decir, hay que pactarlo, si no, no se entienden constituidas. Tiene que ser que expresamente en la escritura nos digan que que se establece la condición resolutoria. Además, son a las que se refiere el artículo 11 en la ley hipotecaria, que se equipararán a las hipotecas. Un caso peculiar en este punto es que se exige que la condición resolutoria venga en una escritura pública, precisamente por equipararlo con las hipotecas, ya que para una hipoteca es un requisito imprescindible que venga en escritura pública y que se inscriba en el registro de la propiedad esa hipoteca, porque es en ese momento en el que se constituye la hipoteca. Pues lo mismo con la condición resolutoria, tiene que venir en escritura pública y tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Es decir, ya estamos viendo que
La condición resolutoria, como hemos dicho antes, tiene que ser por la falta de pago aplazado. Tiene que ser explícita, es decir, tiene que venir en la escritura y tiene que venir en escritura pública, no sirve en un documento privado y tiene que acceder al registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Bien, pues por eso las condiciones resolutorias son un hecho imponible en sí mismas. Es decir, por una parte tenemos en una compraventa con condición resolutoria el hecho imponible compraventa, en la cual ya sabemos que el sujeto pasivo es el comprador, el transmitente el vendedor y la base imponible es el valor de referencia, etc. No me parece el momento de liarnos en este asunto, pero la base imponible de la compraventa será el valor total del negocio de la compraventa, el valor total del bien. Y además se está produciendo un nuevo hecho imponible adicional, el de la condición resolutoria. En el caso de la condición resolutoria, la base imponible va a ser la parte del precio aplazado. Solamente en el ejemplo que poníamos antes de 100.000 se pagan 30.000 y 70.000 se dejan aplazados, pues la base imponible de la condición resolutoria serán los 70.000, que es el valor de la garantía de la condición resolutoria. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo? Pues lógicamente quien se beneficia de la condición resolutoria, que no es sino el vendedor. ¿De acuerdo? En el caso de las condiciones resolutorias, ¿quién se beneficia de poder resolver la compraventa? El vendedor. Bien, no nos debemos dejar equivocar con que a menudo en las escrituras de compraventa con condición resolutoria se pacta que todos los gastos e impuestos sean por parte del comprador. Pues de acuerdo, eso es un pacto que asumen las partes, que no nos vincula a la administración y que no cambia el contenido del impuesto. Por tanto, ¿quién es el sujeto pasivo? El vendedor. ¿Que pactan que lo pague el comprador? Pues perfecto, que lo pague, pero respecto a nosotros el obligado tributario era el vendedor. Muy bien. Y el tipo aplicable, lógicamente, como en todos los derechos de garantía, derechos reales de garantía y tal, en el caso de las hipotecas en la modalidad de transmisiones patrimoniales, es del 1%. ¿De acuerdo? Es decir, al asemejarse a las hipotecas, derechos reales de garantía y tal, no estamos en el tipo general del 7% de la modalidad de transmisiones, sino que estamos en el tipo de estos derechos, que es el 1%. Muy bien. Como veis, hemos estado todo el tiempo hablando de del hecho imponible a partir del artículo 7, en el cual 7.3, en el cual se habla de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Ahora bien, ¿qué nos dice el mismo artículo 7 en el apartado 5? Pues nos va a decir que no están sujetas a la modalidad de transmisiones todos los hechos imponibles que se hayan descrito anteriormente, por ejemplo en el artículo 7.3, siempre y cuando el transmitente sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica, es decir, sujetos pasivos de IVA. ¿Por qué? Porque cuando el transmitente es un sujeto pasivo de IVA, esto estará ya dentro del ámbito del IVA. Y ocurre lo mismo con las condiciones resolutorias, es decir, si el transmitente, es decir, la persona que concede la condición resolutoria a favor del vendedor, es decir, el comprador de la operación, fuera un sujeto pasivo de IVA, en esta modalidad de transmisiones patrimoniales, la condición resolutoria no estaría sujeta al impuesto. Bien. ¿Y nos quedamos así? Pues no. Ya sabemos que podemos, ya que entendemos que no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales, podemos pensar a ver si podría estar sujeta como hecho imponible adicional la condición resolutoria, si podría estar sujeta a la modalidad de AJD. Entonces, no nos queda otra que mirar a ver si cumple los 3 famosos requisitos de cualquier hecho imponible para poderlo sujetar a la modalidad de AJD.
Si viene en escritura pública, si es inscribible en el registro de la propiedad y si tiene contenido valuable, la vamos a poder sujetar a AJD. Y vemos que seguramente reúna los 3 requisitos. Si en una escritura pública nos encontramos una condición resolutoria, vamos a ver que sí que es escritura pública, que sí que accede al registro de la propiedad porque afecta a la compraventa de un inmueble, por ejemplo, y tendrá un contenido valuable. En ese caso sí que lo podremos sujetar a AJD, aun cuando el transmitente sea un sujeto pasivo de IVA. Bien, si esta compraventa se ha formalizado en un documento privado, pues lógicamente no podemos liquidar la condición resolutoria por la modalidad de acto jurídico documentado. Y si la condición resolutoria garantiza el pago de una compraventa de algo que no accede al registro de la propiedad, pues tampoco. Por ejemplo, si yo me compro una bicicleta normal y corriente y me cuesta 100 euros y decimos que pago 50 ahora y otros 50 los dejo aplazados, por mucho, es un ejemplo un poco tosco, ¿no? Pero por mucho que lo hiciera en escritura pública y por mucho que tal, no es un bien inscribible en el registro de bienes muebles y por tanto esta condición resolutoria tampoco tendría efecto. ¿De acuerdo? Es decir, los requisitos al final son bastante parecidos en la modalidad de acto jurídico y excepcionalmente en este hecho imponible también en la modalidad de transmisiones, porque en ambos casos tiene que venir en escritura pública, tiene que acceder al registro de la propiedad y obviamente el contenido valuable, eso sí que no discutimos que lo tiene. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos hablado hace referencia a la constitución de la condición resolutoria. Bien, ¿y la cancelación? Bueno, pues como los demás hechos imponibles, la cancelación de estos derechos no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales. ¿De acuerdo? No está sujeta. ¿Por qué? Porque no está contemplada entre los hechos imponibles que están sujetos. Por tanto, la cancelación del derecho o de la condición resolutoria no está sujeta. Ahora bien, podemos mirar a ver si la cancelación de la condición resolutoria está sujeta a la modalidad de acto jurídico documentado. Y una vez más volveremos a ver cómo se ha documentado esa cancelación. Si la cancelación de la condición resolutoria viene en escritura pública y va dirigida a eliminarla del registro de la propiedad y estará sujeta. ¿Por qué? Porque la base imponible y el contenido valuable de esta cancelación será el mismo que era el de la Constitución, es decir, el precio que se dejó aplazado. Pero si vemos una solicitud de cancelación de condición resolutoria en un documento privado, en ese caso, lógicamente, no va a estar sujeto a transmisiones patrimoniales de ninguna manera, pero tampoco lo vamos a poder sujetar a la modalidad de AJD, al no cumplir los requisitos de esta modalidad. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que añadir, en función de lo que ocurre a término de la condición resolutoria. Es decir, lo normal es que se haya pagado y se solicite la cancelación de la condición resolutoria según esto que hemos dicho. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo en las cancelaciones de las condiciones resolutorias? Pues como siempre en la modalidad de acto jurídico, ¿quién se beneficia de esa inscripción? ¿Y quién se beneficia? Pues el que era el comprador, el dueño de la finca que elimina, que borra del registro ese derecho que tenía el antiguo vendedor para por si acaso no le pagaba. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿qué ocurre si no es que se cancele la condición resolutoria, sino que se ejecuta la condición resolutoria? Es decir, el comprador no ha cumplido con los pagos que debía y deciden resolver la compraventa. Bien, pues entre los hechos imponibles no sujetos al impuesto de transmisiones en la modalidad de transmisiones patrimoniales, se contempla que está no sujeto la recuperación de una finca
como ejercicio de la condición resolutoria. Es decir, esto es una ventaja para el vendedor, que estableció una condición resolutoria y pactó un 1%, pero si las cosas van mal, no tiene que volver a pagar el 7% por recuperar su finca. ¿De acuerdo? Esta recuperación está no sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales, pero bueno, sí que seguramente va a estar sujeta a la modalidad de acto jurídico. Como sabéis, cumpliendo una vez más los 3 requisitos de la modalidad de acto jurídico, es decir, que el ejercicio de la condición resolutoria y la resolución de la compraventa, si viene en escritura pública, pues ya va a estar sujeta a la modalidad de acto jurídico, porque efectivamente se inscribirá en el registro y además, o será inscribible al menos, y además tiene un contenido valuable, que es el mismo que por el que se constituyó. ¿De acuerdo? Es decir, que el antiguo propietario recuperará su finca y en vez de ser una doble transmisión, la primera que se hizo y la resolución, esta segunda parte sí que únicamente podrá estar sujeta a la modalidad de AJD al 1%. ¿De acuerdo? Y sin más, antes de terminar, me gustaría plantearos un caso que me ocurrió, no sé el tiempo que hará, pero como el tiempo pasa tan rápido, igual hace ya 1 año o año y medio, pero vino un chico con una escritura, le vi, que había comprado una finca en un pueblo aquí cerquita de Logroño con la intención de construirse una finca de recreo, una caseta, una piscina, tal. Entonces, él pactó eso con el vendedor, que él quería comprarse una finca y que lo que quería era construirse una finca de recreo ahí. Al vendedor le pareció muy bien, él también, y hicieron todo esto. De acuerdo, no establecieron ninguna condición, ni suspensiva, ni resolutoria por nada. Pero ¿qué ocurrió? Cuando fue a comprar, cuando fue a pedir la licencia al ayuntamiento para construir su casita y su piscina y bueno, pues lo que quisiera hacer allí, el ayuntamiento le denegó la licencia porque la finca estaba demasiado cerca de una carretera, una autopista, algo así. Entonces, bueno, pues el chaval se disgustó mucho y volvió a contactar con el vendedor y le dijo que no le habían dado la licencia, que había que resolver esa compraventa, que eso había que anularlo, porque él no quería comprar esta finca, que quería que le devolviera su dinero, porque quería dedicarlo, lógicamente, a comprar otra finca donde sí que pudiera cumplir su propósito. Bueno, pues después de todo lo que os he explicado, me imagino que todos coincidís conmigo en que es una pena, pero que el chico pagó su 7% de impuesto por comprar la finca y que el anterior propietario volvió a pagar su 7% de nuevo por resolver la compraventa, puesto que se hizo de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Y no se había establecido lo que en este caso hubiera sido adecuado, que podía haber sido una condición suspensiva. Entonces, entre ellos no hubo problemas, se resolvió fácilmente, pero sí que al final pues, pagaron 2 veces un impuesto que con una condición suspensiva podría haberse evitado. Simplemente para que veáis la importancia de conocer estos hechos imponibles y de poderlos utilizar llegado el caso. Espero que os haya servido y si tenéis cualquier duda, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.